Unión sin límites. Aplica condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y hemos convocado también para dialogar sobre el mensaje y lo que ha planteado el presidente electo, y ha recibido como respuesta también doña Guadalupe Llori en medio de la posesión, este diálogo de discursos para tratar el tema económico y los mensajes que se recibieron el día de ayer. Hemos invitado al señor economista Abelardo Pachano. Su larga trayectoria y aporte nos honran con este diálogo. Al señor economista Fausto Ortiz, exministro, siempre comprometido con la opinión pública, ¿no?, y su trabajo. Y al economista Augusto Latorre, sí, que además al Ecuador le ha hecho visible también como ecuatoriano en organismos internacionales, y el aporte que los tres hacen, y yo, como suelo decir, hacen militancia de opinión pública para reflexionar y hacer el seguimiento de la vida del país. Economista Pachano, bienvenido, buenos días. Esta visión de la economía del Ecuador, hemos hecho una visión política de lo que puede pasar, con otros tres invitados de excepción como Simón Pachano, Vladimiro Álvarez y Ramiro Rivera. ¿Cuál es su primera impresión, economista Pachano? Bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, gracias por la invitación. Es un placer compartir con Augusto y con Fausto esta mañana. Yo diría que todo el proceso de transición ha sido refrescante, ha sido motivador. Hemos podido finalmente demostrarle a la región y ojalá al mundo que en el Ecuador es posible de forma civilizada tener un proceso de cambio político, que las diferencias ideológicas, las distintas posturas sobre la realidad nacional pueden convivir en un plano de enorme racionalidad, de confraternidad en las diferencias. Lo que en algún momento yo decía, se hace realidad el diálogo de impares. Yo encontraba a esta forma de ver como la forma real de arreglar los problemas de la sociedad. Lo que vimos ayer estuvo lleno de símbolos, de expresiones, de búsqueda de unidad nacional, tanto por parte de la presidenta de la Asamblea como por parte del presidente Lasso. Y eso en realidad nos abre un espacio de esperanza dentro de una realidad extremadamente difícil. El hecho de que de parte de los representantes de las dos más importantes funciones del Estado en el plano de llevar adelante gestión de solución de problemas es un hecho que nos da a nosotros o nos abriga a nosotros una esperanza de que encontremos caminos de solución. El problema económico y el problema social está ahí. Con el cambio de gobierno no se ha modificado. Lo que esperamos es que estos vientos frescos, estas nuevas formas de pensar y de actuar, nos permitan abordar con mayor consistencia, con mayor coherencia, con perseverancia, en una solución que nos evite que estemos dando la vuelta y la vuelta sobre el mismo tipo de problemas. De tal manera que yo creo que vamos a ir aterrizando en los próximos días en un espacio de discusión pública mucho más enriquecedor. Espero que las voces disonantes que siempre existen reflexionen sobre la necesidad de contribuir a un diálogo serio, dejen de ser voces que
se escudan en frases sin sentido o sin valor, y más bien sean propositivas. La realidad social es tremendamente complicada. Nosotros tenemos un poco más del 30% de nuestra población en pobreza, es decir, que son familias que tienen sus integrantes ingresos muy bajitos, a los cuales hay que atenderle. Tenemos más del 55, casi 60% de nuestros trabajadores fuera del sistema, o son subempleados, o no tienen los beneficios de un Estado moderno. Y en ese plano hay que ver la forma como podemos mejorar esa relación. Y claro, pero y obviamente... Ahí, Abelardo, permítame, el presidente electo justo se refería a esta primera visión que usted nos da, democrática, de consenso, de búsqueda. Pero y al entrar en temas económicos nos plantea el tema del trabajo. Y esto decía el señor presidente Lasso. Tan solo al producirse la noticia de nuestra elección, el riesgo país se redujo en más de 500 puntos. Aún antes de posesionarnos, se concretó una de las tareas de cualquier gobierno: crear una atmósfera positiva para el trabajo y el crecimiento. Pero esta renovada confianza debe comprometernos a todos, especialmente a quienes dentro del Ecuador tienen la capacidad para emprender y crear empleo. Desde ya los convocamos a iniciar sin miedos la reactivación económica. Aquí está la oportunidad esperada. Demuestren que sin acosos, sin persecuciones, están listos para poner sus recursos al servicio de la sociedad ecuatoriana. Y ahí está, Abelardo, una parte de lo que usted nos decía, pero esto ya baja, este ya es un reto a otros sectores, ¿no es cierto? Permítame saludar nuevamente a Fausto Ortiz y decirle, este reto y esta visión que nos da Abelardo Pachano pasa porque para algunos es importante el riesgo país y parecería que para otros no. Un decano de economía, al hablar sobre la revisión del precio de los combustibles, a manera de ironizar, decía, subió la gasolina, pero ya bajó el riesgo país. ¿Qué más quieren? Usando un poco el símil de ya tenemos carreteras. Bueno, el 2.7% son apenas los que tienen empleo pleno, como nos recuerda Abelardo Pachano. Fausto, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, gracias por la entrevista. Saludos a Augusto, a Abelardo y a la gente que escucha el programa. El riesgo país es importante, ¿no? Aunque no lo quieran reconocer, tiene su importancia porque no es solamente el indicador de a qué nivel de financiamiento se obtiene recursos para el país, para el fisco, también es un indicador para entender a qué recurso puede costarle al sector privado, ¿no? Un país con un riesgo muy alto va a ser muy complicado conseguir financiamiento. Los proyectos quedan a un lado, se desechan, porque el riesgo país es alto y la gente preferirá ir a otro destino. Un país como Ecuador debería tener un riesgo país por debajo de 400 puntos y ojalá eso ocurra a la vuelta del siguiente año. El riesgo país ayer andaba bordeando los 700 puntos, que indicaría si que el gobierno fuera al mercado internacional debería llegar a conseguir plata a una tasa del 8,5 o 9%, que sigue siendo alta. Por lo tanto, hay que hacer todavía mucho esfuerzo por mejorar la condición económica local y que pueda ser percibida a nivel internacional como un país que tiene acceso a financiamiento, que en el Ecuador de hoy no está para nada disponible. Tenemos hoy día que conseguir todavía, para este año, el 2021, hay que conseguir todavía cerca de 9.000 millones de dólares para atender los pagos del déficit fiscal y los pagos de la amortización de deuda. Y esa plata hoy día va a poder ser
con alguna renovación de operaciones de deuda interna y con financiamientos multilaterales. Pero los multilaterales dicen, aquí está la plata disponible en buenas condiciones de plazo y tasa, pero queremos también entender que el país hará esfuerzos para que esa plata en el largo plazo pueda ser honrada y pagada. Y eso de ahí demanda políticas fiscales. Y entonces vamos a poder observar de ahora en adelante al gobierno que tendrá que ver cuál es el planteamiento diferente a lo que el gobierno anterior había hecho con el Fondo Monetario Internacional. Lo más probable es que el pedido del fondo de que se incrementen 2 o 3 puntos del IVA al final de este año, eso quede excluido y el gobierno puede decir, tengo otra fórmula para poder lograr esos ingresos en el año 2022. Y ese es el gran reto del gobierno, encontrar que el sector privado se involucre mucho más, participe más activamente y que el dinamismo de la economía pueda compensar en algo los ingresos que están faltando para atender la situación fiscal, que arranca con un nivel quizás cercano a 5.000 millones de dólares, que es todavía el arrastre de el problema de la pandemia 2020. Claro, y ahí al saludar a Augusto Latorre, doctor de Latorre, bienvenido, buenos días. Esto que nos analizaba Abelardo, la parte de democracia simbólica, la parte económica, esta visión general de principios, y Fausto dice ya, bueno, sí, es importante el riesgo país, la renegociación, y no encontramos a veces temas, aunque sí, en el análisis general, el tema de la seguridad social, el tema de renegociar el acuerdo con el fondo, Augusto. Esto, en el discurso, ¿encontraba usted algunas visiones sobre por dónde puede caminar? El propio ministro ya nombrado y designado ha dicho que hay que, la vinculación es los que más ganan, más deberían pagar. Y claro, dio una cifra que un poco ha puesto nerviosos y tensos. Dijo que ya ganar $550 era bastante. Y claro, frente a lo que dice Abelardo, lo poco que tienen, $550 es bastante. Bienvenido, Augusto, buenos días. El micrófono, perdón. Ok. Gracias. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este conversatorio. Un cordial saludo a Abelardo y a Fausto. A ver, yo lo que diría es que el comienzo de la gestión del presidente Lasso fue magnífico, inesperadamente bueno. Creo que los mensajes simbólicos en muchas dimensiones importantes fueron clarísimos. Primero, una gran sorpresa. Yo creo que los ecuatorianos esperaban el discurso de un presidente libertario que quería un Estado minimalista y que tenía solo un énfasis casi obsesivo en el tema de la inversión privada y la apertura de los mercados. Y de pronto viene un discurso, como dicen los analistas de Cuatro Pelagatos, socialdemócrata, más socialdemócrata de que nadie se hubiera imaginado, en donde en el corazón del discurso hay una enorme preocupación por el tema de equidad social, pobreza, hambre. Y el posicionamiento del papel del Estado principalmente como un Estado que ofrece servicios públicos a los que más necesitan. Y creo que esto es magnífico. Esto implica que el presidente Lasso está situándole al programa del gobierno en un centro izquierda casi. Y demuestra una capacidad enorme de escuchar por dónde viene la voz de la población. Otra cosa que simbólicamente me pareció muy importante es que yo no veo un líder que sea capaz de liderar a ningún país en el mundo ahora si no tiene un grado importante de empatía, si no muestra la capacidad de conectarse con la angustia de la gente. Y yo creo que el presidente Lasso demostró eso, demostró que él puede conectarse con el ecuatoriano de distintos niveles sociales y económicos y distintas etnias.
Y esa capacidad de empatía creo que le va a dar un capital político que le va a permitir conversar con verdad con el pueblo. Le va a permitir ganar credibilidad de que es un presidente que dice la verdad. Y por último, yo creo que mostró una claridad enorme sobre lo que implica tener una república democrática, algo que se había perdido en el Ecuador. Cuando uno veía el tipo de organigramas que armaba el presidente autoritario Correa, lo que se veía era el presidente al tope y todo debajo del presidente. Y Guillermo Lasso viene y nos dice, no, yo soy el presidente y nada más que el presidente. Hay otros poderes, hay otras autonomías, hay pesos y contrapesos, hay otras libertades, hay el respeto. Yo estoy tanto bajo la ley como ustedes. Entonces nos toca resolver los problemas en el contexto de una república democrática. Y las repúblicas democráticas no resuelven los problemas a menos que haya dos condiciones. La primera, que la gente tenga un mínimo de confianza en que los gobernantes están tratando de coordinar el bien público. Entonces ahí yo creo que hay que irse ganando esa confianza, de que el gobierno está aquí para coordinarle a la sociedad, para encontrar soluciones para todos. Algunas soluciones van a requerir mucha discusión, van a tener enormes tensiones, vamos a tener que hacer compromisos, y algunas soluciones no solo van a requerir coordinación, sino van a requerir compensación, porque a veces para que la sociedad se mueva a un equilibrio mejor, los perdedores tienen que ser compensados. Y eso hay que conversar. Y el presidente Lasso ofrece un proceso de conversación. Dijo algo que a mí me parece fundamental. Las grandes reformas estructurales van a ser socializadas, discutidas, conversadas y legitimadas. Y yo creo que eso es magnífico, porque en el Ecuador hemos vivido en un país en donde se le tiene miedo a la conversación y como consecuencia los gobernantes entre gallos y medianoche salen con una nueva ley que va al Congreso y no hay tiempo ni siquiera para entender las implicaciones de la ley y el porqué de la ley. Entonces yo creo que el presidente Lasso ofrece un proceso más de diálogo, de minga, y dice no soy mago, y hace un llamado a que la sociedad civil se involucre en la gestión de la nueva economía, de un país más libre, un país más abierto. Todo eso me parece simbólicamente muy importante. La tarea es muy difícil. Sí. Lo que se viene ahora es muy difícil, pero simbólicamente creo que tenemos un contexto que permite tramitar los problemas nacionales de una manera muchísimo más constructiva que el pasado y en un ambiente en el que haya más transparencia, credibilidad, menos corrupción, más entendimiento. Claro, economista Pachano, de usted, recuerdo cuando incluso en los momentos más difíciles de la economía, ustedes, los tres han tenido, digamos, momentos así, pero en esto del retorno a la democracia en la década de los 80, los roles que se jugaban sobre democracia, diálogo, consolidar los partidos, se ponían visiones económicas. Y ahora tenemos esto, la dolarización, y tenemos también una cosa que es muy importante, que el presidente está consciente de lo que usted nos recordaba, economista Pachano, que apenas el 2.7% de ecuatorianos tienen empleo pleno. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo a través de eso enfrentar los temas de la seguridad social? ¿Cómo enfrentar el déficit que nos recuerda Fausto Ortiz? Este acuerdo con los organismos multilaterales y sobre todo con el Fondo Monetario. Son cosas que, como dice Augusto Latorre, ya no son fáciles, que están en esos principios y en la estructura del discurso, pero que van a tener que irse efectivizando en los primeros 100 días como base, siquiera, economista Pachano. El conjunto de problemas que tiene la sociedad ecuatoriana y buena parte de la comunidad mundial nos obliga a mirarlo como una partida de ajedrez frente a un gran maestro internacional. Cada pieza va a tener que ser meditadamente analizada antes de hacerle el movimiento, para que se pueda llegar a un resultado que nos dé los objetivos o permita cumplir los objetivos que buscamos.
Por lo tanto, la tarea del presidente de la República es ser un gran jugador, un fino jugador de un tablero en donde hay un montón, una gran cantidad de problemas y de alternativas, y que hay que irlas ordenando. La primera jugada creo que ya está definida y es el tema de la vacunación. Y me parece que es una jugada estratégica clave. Darle todo el impulso necesario para poderle inmunizar a la población ecuatoriana y con ello quitarse de encima la amenaza de la fragilidad en la continuidad de las actividades económicas y dejar de tener graves daños de carácter social. Entonces, esa jugada necesita ser exitosa. Tiene en 100 días la promesa de vacunar a un poco más del, yo diría el 60% de la población ecuatoriana. Y me parece que es una meta atrevida, pero también es cumplible. La principal llave de eso es conseguir las vacunas. Y la segunda llave es saber distribuir, tener un proceso ordenado de distribución y de vacunación en el país. De tal manera que uno pueda tener, 90, 100 puestos de vacunación y en cada uno de ellos se vacunen 1.000 ecuatorianos diariamente para poder en 90 días llegar a los 9 millones de ecuatorianos. El segundo gran juego que tiene el presidente es el ir configurando el juego de variables sociales y económicas. Aquí tiene que ir conjugando los equilibrios o la recuperación de los equilibrios macroeconómicos con el cuidado de los daños sociales. Y ahí yo diría que encontramos una de las partidas o de las jugadas más complicadas que hay. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? La ventaja que tenemos es que hay un acuerdo ya con el Fondo Monetario Internacional establecido, que tiene unas reglas que ahora son flexibles. Leí la declaración del director del hemisferio occidental que está saliendo del fondo sobre el gran cambio conceptual que ha tenido esa institución hoy día, con una mayor propensión a mirar los temas sociales y ecológicos, que yo creo que son los temas vitales del momento, y que eso le abre al ministro de Economía una puerta para un mejor entendimiento en vista precisamente de la delicada situación por la que estamos atravesando y el grado de insatisfacción social que hemos podido ver no solo en el Ecuador, sino en varios países del mundo, desarrollados y países de América Latina. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mensaje que la señora Yori dio ayer, cuando reconoció que teníamos problemas serios y que había que buscar de manera consensuada las soluciones, también nos demuestra una disposición distinta de la que tenían los movimientos políticos, especialmente vinculados con la señora Yori, a tratar de participar en la solución de las dificultades ecuatorianas. Entonces, ahí, por eso yo le decía, aquí tenemos una esperanza de que podamos nosotros discutir. No son temas fáciles, lo han dicho Augusto y Fausto, y yo creo que todos reconocemos. El problema fiscal es complicado, el problema de empleo es tremendamente difícil, el problema de la distribución del ingreso es un dolor de cabeza que tenemos, y una sociedad que no le atienda al tema de la equidad con la prioridad con la que le corresponden, es una sociedad que a la final puede explotar, y de hecho está explotando. Y a eso tenemos nosotros que centrarnos para poderlo ver con mayor precisión. Entonces, algunas cosas económicamente puras tendremos que postergarlas y tendremos que buscarles soluciones temporales sin abandonar la línea de acción de tener economías sanas. Lo que hemos aprendido a lo largo de toditos estos años es que el desafío a los principios básicos de un manejo prudente de economía ofrecen siempre resultados lamentables. Uno no puede retar a la confianza, a la seguridad
que tienen los programas económicos que dicen con claridad cuáles son las reglas de juego con las que se trabaja. De tal manera que el enmendar todo ese mal camino del Estado ecuatoriano sigue siendo tarea importante, hay que seguir empujándole, no solo hacia una concentración de gastos en los sectores sociales, sino a una calidad de gastos en esos sectores. Claro, ahí hay, yo quisiera que le escuchemos justamente lo que usted dice, que como prioridad tiene el tema de la vacunación el presidente Lasso. Esto es lo que decía. El Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial. Buscaremos estar presentes en el menor tiempo posible en la Alianza del Pacífico. Esta es la parte de los acuerdos internacionales para dinamizar, pero en el 7, Diego, que es la lucha contra la pandemia, es la parte más, digamos que es lo que nos estaba diciendo el economista Pachán. El país tiene que movilizarse, ministerios, hospitales públicos y privados, médicos, enfermeras, municipios, juntas parroquiales, dispensarios médicos, todo aquel que tenga la fuerza y el conocimiento para poner la vacuna o para apoyar, ayudar a que otro la suministre. Tenemos que movilizarnos. A la pandemia no le importa nuestra economía, no le importan nuestros comercios ni nuestros empleos, pero tampoco le importa quién la detenga, sea esto una farmacia, una empresa privada o un hospital público. Será el más grande despliegue logístico de nuestra historia para cumplir con el más sagrado deber de un gobierno: salvar la vida de sus ciudadanos. Desde hoy mismo entra en vigor el plan que tendrá como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Decía el economista Pachano que este es un reto audaz, ¿no? Una cosa así, pero que invita, y claro, ese es el contexto, como nos ha dicho Abelardo Pachano, y dice el presidente electo, este es quizá la base de la reactivación económica, y a todo esto está supeditado, en cambio, los otros problemas reales, y que Abelardo dice, habrá que darles un tratamiento sin perder el norte. Fausto, ¿cómo damos un tratamiento sin perder el norte? ¿Más lento? ¿Qué se puede dejar de priorizar? A ver, acá creo que es importante destacar un tema en asunto de vacunación, ¿no? El gobierno tiene clara la película y se ha juntado con gente que lo puede hacer porque ha demostrado que en el pasado lo va a hacer. Es decir, ahora estamos lejos del concepto aquel que decíamos, esa persona que está al frente de tal tarea no tiene experiencia ni siquiera de manejar una tienda de barrio, digamos, ¿no? Estamos hoy día en un momento distinto, estamos viendo un gobierno que arranca con gente con experiencia, que arranca con gente que ha hecho actividades y que lo puede plantear de mejor forma, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los de las grandes ventajas que tiene el gobierno del presidente Lasso, que está arrancando, poder decir, el proceso lo puedo cumplir y lo voy a demostrar con esta fecha, ¿no? Lasso también plantea de que si hay algo que hay que destacar en él, es que es una persona que va a plantear algo y lo va a medir y lo va a gestionar. Y en esa línea, el plantear, medir y gestionar, eso puede aplicarse a todos los aspectos, ¿no? Es decir, si está pensando en un programa ambiental, tiene ahí una persona de alto nivel para poder hacerlo. Planteas, mides y sigues ejecutando. Y así en cada uno de los espacios que tenga el gobierno en el arranque, con un gabinete que lo ha logrado identificar y es de lujo. En el caso del tema económico, Simón Cueva iba planteando en sus primeras declaraciones públicas hace una semana en la UDLA, decía Simón que el gobierno pensaba ir avanzando no en medidas de shock, daba la idea. Simón pensaba avanzar de alguna forma gradual, ¿no? Que es una alternativa que tenemos hoy día válida para el momento que estamos viviendo. No podemos decir vamos
a continuar incrementando el precio del diésel 5% como estaba en el paso mensualmente. Yo creo que ni siquiera el 3%. Yo creo que el gobierno bien podría tener una especie de alto en el precio del diésel que está en 1,48, sentarse a conversar con los actores importantes y decir cuál es el mecanismo de compensación que podemos implementarlo y en verdad implementarlo. Y una vez que esté implementado, entonces regresar a los esquemas de fijación de precios graduales. Cometería un error fuerte en ciertos aspectos sensibles, ¿no? La gente está clara que lo que no necesita es incrementar impuestos, la gente está clara que lo que quiere ver es un gobierno que pueda ir a tratar de controlar el gasto. Y hay que dar esas primeras luchas, hay que dar esos primeros pasos. Yo creo que no hay mucho espacio en reducción del gasto en números que la gente espera afuera. El gasto en nómina, por ejemplo, es 8.500 millones de dólares al año. La gente dice, regresemos a los números del 2006, que eran 3.000 millones. Y yo creo que el gobierno saliente, el gobierno que terminó el día de ayer, hizo una gran tarea, al menos de esfuerzo, de haber bajado de más de 9.000 millones a 8.500 el gasto en nómina. Y el gobierno de Lazo debe seguir en esa tendencia. Ojalá esos 8.500 pudiéramos regresar hasta 8.000 millones, porque creo que hay espacio por ahí para recortar cierto gasto en exceso, pero no creo que haya mucho más espacio. Y creo que buena parte de la solución que tenga que encontrar el gobierno nuevo, con el ministro de Finanzas y el presidente de la República, es empujar al sector privado para que el sector privado dé el dinamismo que requiere el crecimiento del Producto Interno Bruto y que no le ocurra como a Moreno, que recibe una economía de 104.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto y le entrega con 100.000 millones, es decir, una caída. Que no es culpa de Moreno la caída, hay que aclararlo, la caída es consecuencia de la pandemia. Entonces el gobierno de Lazo tiene esa gran oportunidad de cambiar la historia de la expectativa de arranque de un crecimiento económico lento que nos regrese a la vuelta recién de 4 años a los niveles del 2019. El gran reto del presidente Lazo es que encontrar las cifras del 2019 ocurran ojalá a la vuelta de 2 años, que sería ideal para ir con el promedio al menos de América Latina. Claro, pero ahí entonces, doctor de la Torre, Augusto, una reforma tributaria es más bien para reorganizar. Pero hay temas tan sensibles y los que ustedes los han topado. Usted mismo, Augusto, el otro día conversamos sobre seguridad social. Y ahí, por ejemplo, todavía ni siquiera vemos los nombres de quienes podrían ir. Ojalá uno piensa y dice, si vamos, como dice Fausto, en un acuerdo así con nombres de lujo, ojalá uno de los tres que están conversando ahora pudiese estar en esta área que va a convocar a un gran diálogo, que va a convocar a tensiones también, o que nos va a llevar a tensiones, pero que hay que irlos enfrentando y solo se enfrenta con gente preparada que sabe dialogar y claro, uno piensa y dice, ojalá uno de los tres estuviera ahí, ¿no? Pero ¿cómo concretar lo que Fausto dice? Oigan, de 9.500 a 8.500 se han bajado 1.000 millones, pero y plaf le cae la ley de educación, 3.000 millones de dólares más, a los 1.000 que se bajaron necesitamos 2.000 más para intentar cubrir esa ley y que nadie dice nada, la dejaron pasar y está ahí. Augusto, estas son, y en cambio, más allá ya de los principios, son las otras cosas más reales, como dice Abelardo, la pobreza no puede ir así siendo ignorada de una nomás, ¿no? Augusto. Sí, Francisco, me gustaría hacer 2 puntos para organizar un poco los temas que tú mencionas. Primero, creo que en situaciones tan extraordinarias como las causadas por la pandemia, para la gestión de la política pública es bueno hacer una distinción entre las cosas urgentes, transitorias que hay que hacer para enfrentar la pandemia y lo que mis colegas llamaban no perder el norte. Y lo que puede pasar es que los políticos se excusan en la pandemia para hacerle daño permanente a la economía. La ley esta de educación a la que tú te refieres, Francisco, es una expresión
horrible de populismo sin sentido. O sea, hacer una oferta que no tiene ningún financiamiento y en el proceso perforarle al sistema de pensiones y al presupuesto fiscal. O sea, esa ley tiene que ser derogada y tiene que ser declarada inconstitucional. De lo contrario, se le va a hacer imposible la vida a nuestro amigo Simón Cueva. Entonces, eso es para empezar. Pero al empezar derogando esa ley, creo que tenemos que también instaurar lo que el presidente Lasso pide: sensatez. Una conversación civilizada, cívica, responsable, tomando en cuenta las decisiones de las propuestas que se hacen. Entonces, yo creo que primero hay que separar lo que es urgente, para lo cual vamos a necesitar cosas transitorias. El tema de la vacunación es importante, y eso durante el primer año nos va a abrir un poquito el déficit, porque va a requerir gastos que son de emergencia, de asistencia inmediata. Pero el hecho de que en el proceso de atender esta urgencia dañemos el futuro es lo que hay que evitar. Entonces necesitamos tener, como quien dice, un ojo puesto en la emergencia y otro en el norte. Y ese norte requiere de esfuerzo, reformas, transformaciones que van a tener que ser conversadas. Vamos a necesitar reparar nuestro sistema de pensiones. Es una cosa que en cualquier sociedad es un tema complicadísimo, pero hay que repararlo, porque de lo contrario, en 2 años ya no vamos a poder pagarlas. Entonces vamos a tener que repararlo, nos guste o no nos guste, y tenemos que ser francos y proponer soluciones al problema que ya está identificado. Vamos a tener que ver, como dice Fausto, hasta dónde podemos llegar reduciendo el gasto, ordenando y generando eficiencia en el sector público, y hasta qué punto a lo mejor vamos a necesitar una verdadera reforma tributaria que haga que el país ya no dependa tanto del petróleo y tenga una estructura tributaria robusta con la cual podemos hacer la función del Estado que queremos. Es otra gran discusión. Vamos a tener que plantearnos qué mercado laboral queremos tener. Uno que sea equitativo, en que los trabajadores sientan que se les trata con justicia y con dignidad, pero que al mismo tiempo permita que la economía funcione, que el empleo se pueda movilizar hacia actividades nuevas que hay que crear para poder crecer, y que los que están en el sector informal puedan incorporarse al empleo, y que el empleo inadecuado o el subempleo vaya reduciéndose. Todo eso requiere una reforma laboral, y esa reforma laboral tiene que hacerse con estos dos objetivos de eficiencia en el funcionamiento de los mercados por un lado, y por otro lado de equidad, respeto a la dignidad de los trabajadores. Y todo eso vamos a tener que conversarlo, y eso es, digamos, no perder el norte. Entonces, como sociedad, el aprender a preocuparnos de lo emergente sin destruir nuestro futuro de mediano plazo e irlo arreglando, yo creo que ese es un desafío de altísimo voltaje y de una complicación enorme, pero como decía Abelardo, tenemos un presidente que está dispuesto a coordinarnos, a liderarnos, a escuchar y a buscar cómo canalizar las soluciones en una democracia bien asentada. Y la otra cosa que quería mencionar es que todos los economistas sabemos que el proceso de desarrollo económico es multidimensional. Hay pocos locos que piensan que lo único que hay que hacer es crecer y ya se resuelve todo, o hay otros que piensan que lo único que hay que hacer es redistribuir y con eso se resuelve todo. Yo a mis estudiantes les digo, el proceso de desarrollo es como un diamante con 4 vértices, y de los 4 hay que preocuparse. La una, la viabilidad del presupuesto fiscal. La segunda, el crecimiento del empleo y de la productividad. La tercera, la equidad social. Y la cuarta, la sustentabilidad ambiental. Y es muy difícil tener un círculo virtuoso entre todo esto. Es muy fácil atenderle a un vértice y olvidarse de los otros. Al presidente Lasso le va a tocar coordinarnos para ir atendiendo de manera balanceada estos 4 grandes objetivos que todos son partes consustanciales del proceso de desarrollo económico. Claro, y esta visión es la más racional, pero las tensiones son mucho más radicales. Los problemas agraviados por la pandemia son. Doña Guadalupe Llori, como planteando los 100 primeros días, decía lo siguiente en su discurso de ayer. En los primeros 100 días de gobierno tenemos que legislar para reactivar la economía, combatir el COVID y crear empleo. Trazaremos con responsabilidad la hoja de ruta para los próximos 4 años.
Y ahí está el reto. Hay una señora como Guadalupe Llori, que llega de sectores indígenas, de la Amazonía, de la Conalle, de Pachacútec, que ya ha sido prefecta, que ha sido alcalde. Entonces, Abelardo ahí dice, en estos 100 días vamos a legislar, pero lo que ustedes nos han dicho es no solo legislar, también esta fuerza del presidente nos puede llevar. Y usted al inicio de este diálogo nos recordaba, Abelardo, que el presidente ha hecho planteamientos muy interesantes, como el convocar a los sectores privados para llevar adelante este programa. ¿Cómo se ejecuta esto en 100 días? ¿Será esto posible? ¿Se necesita más tiempo, Abelardo? No hay milagros económicos, Francisco, y en eso yo creo que todos tenemos una responsabilidad pública de explicarle a la colectividad que nosotros saldremos del estado en el que estamos o al que llegamos solo con mucho esfuerzo y mucha perseverancia, con coherencia, con consistencia, creyendo en lo que estamos construyendo. Y eso, la materia prima para todo eso es un diálogo constructivo que yo creo que está planteado por el gobierno y ha sido recibido en buena medida por la Asamblea Nacional. Ahora hay que entrar a ver los distintos temas que hemos estado de una manera todavía superficial tratándolos en esta entrevista. Cuando hablamos del problema de pensiones, hablamos de un problema gordo, duro, un problema que no tiene una solución en el corto plazo, que tenemos que medirlo con mucho cuidado, que tenemos que analizar las experiencias que hay en el mundo sobre las distintas alternativas que se han venido utilizando para tratar de que con ese conocimiento podamos nosotros hacer un planteamiento ya como país que nos asegure que las amenazas o las debilidades están de alguna manera mitigadas. Cuando hablamos del déficit fiscal es exactamente igual. Lo que hablaba Augusto hace un momento. Hay que quitar o hay que separar lo urgente de lo fundamental. Y ahí hay la idea que veamos si es que el gobierno la toma, de tener un presupuesto de estructura permanente y un presupuesto de solución de los problemas emergentes, de tal manera que no se confundan las dos cosas y que cuando lo emergente desaparezca simplemente podamos nosotros seguir con una política económica que puede ser sostenida en el tiempo. Pensar que en 100 días vamos a tener ya resueltos los problemas o van a estar en camino de solución inmediata, creo que no es un mensaje que uno lo puede multiplicar o que lo puede aceptar. Creo que los 100 días pueden servir para mirar la forma como se van concretando los distintos postulados y cómo la sociedad y las fuerzas políticas van respondiendo. Hay campos en los cuales uno puede cuantificar resultados, el de la vacunación es uno de ellos. Uh-huh. Pero el tema del empleo no tiene solución en 100 días. El entrar en una discusión sobre las nuevas reglas de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores y la participación del Estado nos va a llevar más de 100 días, con seguridad. La solución del problema fiscal nos va a llevar más de 100 días. La revisión del tema tributario nos va a llevar más de 100 días. Pero hay que hacerlo bien. Y en el intervalo o en el intertanto, el gobierno tiene que seguir manejando la crisis y tiene que ir buscando el dar señales de que está comprometido con esa línea de búsqueda de un conjunto de reglas que nos aseguren a todos que este es un país que es atractivo para el inversionista y que va a ser atractivo no solo para eso, sino va a ser multiplicador de empleo bueno, de empleo digno. Entonces, en ese sentido, no nos hagamos ilusiones que no las vamos a poder cumplir. Sigamos pisando firme en tierra,
sigamos reflexionando fuertemente y más bien acerquemos los diálogos sobre discusiones sensatas, racionales, sustentadas. Dejemos de lado la agresión personal y pasemos más bien a la discusión temática de las cosas para ver quien tenga mejores razones, pues con esas nos vamos. Pero la verdad es que en el mundo de hoy, cualquier desafío a la racionalidad, a la confianza, a la seguridad, no les llega a un buen puerto. Y claro, ahí Abelardo, usted diría, recomendaba hace algunos años usted, no muchos, pero algunos, este diálogo de conversos de estos dos comunistas chilenos, ¿no? ¿Habrá la posibilidad, Abelardo, de hacer un diálogo de conversos que estén pensando menos en lo ideológico y más en las posibilidades reales? Porque a veces queremos con esos dogmas, Abelardo, limitar la acción. ¿Usted cree que eso es posible? Yo sí creo. Es ¿Sí? decir, todos nosotros hemos estado sometidos a procesos de reflexión permanente. Y algunas cosas que hoy día las sostenemos, no las sosteníamos antes. El mundo era diferente, el mundo ha cambiado. Y ahí hay una vieja frase de Keynes cuando le acusaban de que cada vez que entraba en una discusión, sus contertulios le decían que era difícil discutir con él porque cambiaba de opinión. Y él decía, cuando el mundo cambia, yo también cambio de opinión. Y eso nos toca a todos. En el campo económico esa es una realidad absoluta. ¿Sí? Por eso es que nosotros trabajamos con hipótesis. Y esas hipótesis siempre se nos están moviendo. El tema del diamante que acaba de ponerlo en la mesa el Augusto, hace 20 años tenía una visión distinta. Y yo siempre parto de otra definición de desarrollo que puede ser complementaria a la visión que acaba de poner Augusto. Yo, una de las primeras cosas que aprendí es la relatividad de ciertas hipótesis económicas. El desarrollo económico, y eso me quedó grabado de la universidad, es un proceso permanente de aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo. En economía, todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, si uno no está dispuesto a cambiar, a modificar, a reflexionar, simplemente va a quedar anquilosado. Y eso les pasó a nuestros amigos chilenos que tuvieron que sufrir más de 20 o 30 años para darse cuenta que su visión marxista de la sociedad y su visión marxista de la economía no era absolutamente aplicable ni consistente con las libertades básicas a las que nosotros tenemos derecho como seres humanos y con la existencia de un sistema económico que libere de ataduras a las iniciativas privadas. Entonces, en el Ecuador de hoy, yo sí creo que vamos a ir encontrando aproximaciones que nos permitan llegar a acuerdos sostenibles. No es una tarea de corto plazo, pero hay que emprenderla. Claro, y ahí entonces, Fausto, eso de emprender, tomando en consideración incluso esto de priorizar. ¿Qué priorizamos? ¿Cómo cambiamos? Augusto decía hay que derogar la ley esta que echa presión y que podría además contagiar a otros sectores a buscar leyes así. Pero Abelardo nos pone en el plano de que él sí percibe esta sensación, y los tres han coincidido en esta sensación de que esto es posible y que incluso aquello que nos distancia se puede hacer. Y concretándolo en los temas más difíciles que ustedes, como dice Abelardo, abuelo de pájaro, lo hemos tenido que topar para analizar este discurso que no es igual al resto de los discursos ni del Estado de la Nación, ni de la propuesta del plan de gobierno, pero sí tiene los principios filosóficos, Fausto. Sí, en el último gobierno y el anterior inclusive, ahí hubo cosas que no se toparon, y de las cosas que no se toparon, y Augusto tiene amplia experiencia para haber hecho un trabajo reciente, es el tema de la seguridad social. Yo recuerdo hace 13 años, cuando yo estaba en el ministerio,
hicimos un pago de un valor atrasado al Seguro Social de más de 25 años, que era como unos 800 millones de dólares, y quedaban por pagar por temas de salud 160 millones de dólares y no lo pudimos pagar porque no habían adecuadas consistencias. Y ese valor fue creciendo y ahora debe estar cercano a los 4.000 millones de dólares. Y eso de ahí, supuestamente no lo pagan porque falta un decreto del presidente de la República. No lo hizo Correa, no lo hizo Moreno, y Lasso tendrá que enfrentarlo, porque hay un problema enorme con el tema de la seguridad social. En la primera misión del Fondo Monetario Internacional, en el gobierno de Moreno, constaba un punto clarito de medidas para la seguridad social, y el gobierno de Moreno prefirió sacarlo del acuerdo y enfocarse solamente en los temas que en ese momento quizás eran urgentes. Pero ahora el gobierno de Lasso en estos 4 años los tendrá que enfrentar por la responsabilidad que sabemos que tiene él como gobernante al frente y su equipo económico. Tendrá que enfrentarlo. No hay espacio para hacerle un bypass, quitarle el cuerpo a ese gran problema. Eso es de los temas urgentes, pendientes, y que forma parte de la visión de largo plazo que necesitamos como país. Augusto, y esta visión de largo plazo como país, y que ustedes al mismo tiempo de haberle escuchado ya el discurso del señor presidente Lasso, nos dan, dicen, sí se percibe esta voluntad, y cómo entonces las élites del país han de responder. Y cuando me refiero a las élites, me refiero a los empresarios, a los dirigentes sindicales, en fin, a la organización social devastada, golpeada, que deberá plantearse más ciudadanía entonces en esto, incluso en esta cosa que es árida de la economía. ¿Puede ser esto así, Augusto? Yo creo que el presidente Lasso tuvo una bonita frase que a mí me gusta, y esta es la frase de que el proceso de inversión privada necesita de una atmósfera. Y esa atmósfera tiene una serie de elementos que hace que la gente le apueste al país. Yo creo que hay 2 componentes anunciados en la visión del presidente Lasso con los cuales yo coincido, porque la evidencia de lo que yo he visto en la historia del crecimiento de las naciones me confirman. La primera es que el crecimiento fuerte, el que lleva a la prosperidad, el que hace que un país pase de ser un país de ingresos bajos a un país de ingresos altos, está siempre asociado a la inversión privada y a la eficiencia de la inversión privada. Y la inversión pública es un complemento. La inversión pública es un complemento que va entrando para seguir atrayendo inversión privada. No conozco ningún caso en el mundo que haya tenido un crecimiento vigoroso liderado solamente por el Estado. O sea, el crecimiento en el fondo, en la economía moderna, requiere de la iniciativa privada, no solo de los privados que viven en el país, sino de los privados de todo el mundo que están pensando dónde invierto. Entonces, este tema es clave. Y el segundo, que es una visión también claramente expresada por el presidente Lasso y con la cual yo concuerdo, es que el verdadero crecimiento de los países, especialmente de los pequeños, se lo consigue cuando el país se inserta en el mundo de una manera saludable. Hay inserciones que no son saludables. Si, por ejemplo, uno se inserta en el mundo solo vendiendo un commodity, el petróleo, y un enclave, pues esa es una manera parecida a lo que los críticos de la dependencia en el pasado hablaban. Esa no es una manera sana de insertarse en el mundo, pero insertarse en el mundo buscando nichos de mercado, descubriendo qué cosas puedo vender y producir mejor, atrayéndole al turista para que venga a disfrutar de los activos naturales y culturales que tiene el país, buscando cómo posicionar las capacidades del ecuatoriano en un mercado mundial, por así decirlo, que requiere de acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, es clave. Entonces, este modelo que se usó en el país en el pasado, que era durante las bonanzas, crecemos porque el mercado interno crece. Si acaba la bonanza, no hay mercado interno y nos vamos de nariz para abajo. Esa fenomenología hay que abandonarla.
Y creo que el futuro, en el lado del crecimiento, que como le digo, es uno de los vértices del diamante, no es el único, pero en el lado del crecimiento me parece que está muy asociado al proceso de inversión privada, del optimismo de que la gente tiene en el país y a este proceso de ir abriéndole a la economía en todas las direcciones para insertarse de una manera saludable y aprovecharse, digamos, del conocimiento mundial, de la tecnología mundial, de la inversión internacional, etc. Y creo que esos dos componentes tienen que de alguna manera ser el eje en torno al cual se arma un proyecto de creación de empleo digno, pleno, saludable, en donde el ecuatoriano no sea uno que pide limosna, que el ecuatoriano sea la persona que tiene las oportunidades de desarrollar sus capacidades porque el Estado favorece poco a poco una nivelación de las oportunidades, particularmente la oportunidad de ganarse la vida con un trabajo digno. Claro, yo quería pedirles entonces una última reflexión y un mensaje en virtud de lo que el presidente Lasso decía el día de ayer. Es hora de atreverse. Esto dijo ayer. Es la hora de atreverse. Hoy es una realidad concreta que abre un mundo nuevo de posibilidades y oportunidades para nuestro pueblo. Abracémosla, aprovechémoslas. Hagan que este sea el momento que todos hemos buscado, el momento en que no nos equivocamos, el momento en que cambiamos de verdad. Esto no es un error, esto no es ingobernabilidad, esto es al contrario una invitación a seguirnos descubriendo, a continuar por un camino nuevo. Y esto es, Abelardo, y veía que ya llega Matías Dávila de La Papaya que decía, bueno, ya pasó, ya pusimos el 11 de abril, ya escuchamos, ya está posesionado y el Ecuador sigue siendo el mismo. Claro, ese discurso de Matías suele ser el de que no pasa nada, ¿no? Pero el presidente dice, vamos a apostar, atrevémonos. Abelardo, ¿cómo nos atrevemos en la parte económica? De su experiencia, de su visión, un mensaje para entender este discurso del presidente Lasso. Bueno, yo creo y vuelvo a mi opinión inicial, todo el proceso es esperanzador, nos abre puertas a un Ecuador que sea mucho más comprensivo, a un Ecuador que sea mucho más solidario, a una democracia que sea más responsable, a un conjunto de dirigentes políticos que sientan más al país antes que a su propio interés personal. Y en ese plano todos tenemos que poner el hombro. La verdad es que los ecuatorianos no descansan nunca, trabajan todo el tiempo, generan valor, generan riqueza, pero muchas veces desperdiciamos recursos y esfuerzos precisamente por no estar claramente identificados con un objetivo de carácter nacional. Y en ese plano, las declaraciones del presidente Lasso sobre la necesidad de estar mucho más cercanos los unos a los otros, de sentir que los impares sí podemos dialogar, que debemos hacerlo y que podemos entendernos, es una tarea a la cual nosotros no la podemos poner reparos. Si nosotros pensamos que en 24 horas las cosas van a cambiar, es simplemente desconocer lo que es el mundo. Pero el trabajo diario es el que produce los grandes cambios. Entonces, en ese sentido, no dejemos de pensar que el aporte que hacemos con el esfuerzo cotidiano es el aporte que se necesita. Pero hoy lo que necesitamos también es tener una mirada de conjunto, una mirada de sociedad que sepa hacia dónde quiere ir, con el respeto de nuestros derechos como seres humanos, con el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas,
mediante las cuales la opinión de todos nosotros sean respetadas. Y el día de ayer ya el presidente, al derogar ese reglamento de la ley de comunicación, ya dio un paso extraordinario, la ley Mordaza, y anunció el envío del proyecto de ley para dejarlo sin efecto, esa ley Mordaza. Entonces yo creo que vamos a ir mirando a lo largo de estos días hechos que van a ir marcando ese gran cambio, esa nueva conceptualización de las reglas de juego dentro de la sociedad ecuatoriana. Y ahí los que más tenemos que estar dispuestos a contribuir más. Es una sociedad de un nivel de inequidad intolerable. Y si no somos solidarios en el plano de la solución de los problemas, aportando más, pues simplemente no le pidamos que tengamos el ambiente que se requiere precisamente para generar más bienestar a la colectividad. De nuestra actitud de ser solidarios va a depender muchísimo del éxito de este gobierno. Y entonces, Augusto, ahí de lo que dice, bueno, depende también de nosotros. ¿Cómo nos atrevemos? Atrévanse. Y con usted terminamos, Augusto, este mensaje y esta lectura de lo que nos han dicho tanto el presidente de la República como la presidenta de la Asamblea Nacional. Augusto. Mira, hemos dado un paso inicial bastante bueno con el discurso de la presidenta de la Asamblea y el discurso del presidente Lasso. Creo que se ha generado un ambiente positivo. Lo que necesitamos es que esto se convierta en un proceso que se retroalimente. Porque estas cosas pueden ser de un hervor. Entonces necesitamos un proceso que se retroalimente, y a mí me parece que hay como que dos cosas que ayudan a retroalimentar el proceso. La primera es que empiecen a materializarse ofrecimientos cumplibles. Entonces el presidente Lasso dice, en los primeros 100 días yo voy a conseguir que se vacunen 9 millones de ecuatorianos. Ahí tiene una propuesta que es alcanzable, difícil, alcanzable. Entonces el hecho de que esa propuesta se materialice creo que le da más piso para poder hacer propuestas adicionales. Y la segunda, me parece que vamos a necesitar hacer sacrificios, y los sacrificios van a tener que ser compartidos y van a tener que ser percibidos como justos, como que se está pidiendo del que más puede más, del que menos puede menos, de que caminamos juntos, de que nos tendemos la mano, y todo esto solo es posible si los ecuatorianos tienen esperanza de que el futuro, de que sus hijos van a estar mejores en una mejor situación que los padres. Cuando no hay esperanza, nadie hace sacrificios. Si la gente piensa que vive en una sociedad en donde yo hago un esfuerzo ahora, pero alguien me lo quita mañana, pues no hago esfuerzo. Claro. Para mí, uno de los grandes contrastes entre la sociedad latinoamericana y la asiática, cada vez que he tenido la oportunidad de viajar, es que en Asia, las personas, aún las personas pobres, piensan que sus hijos van a estar mejor. Y entonces están dispuestos a hacer sacrificios hoy porque creen que el futuro se ve bien. Y el Ecuador en América era Latina así. Hay esta especie. El Ecuador era así, pero ahora era así, no, pues ahora es el día a día, no más, Augusto. Nos volvieron inmediatistas y esperando algo, ¿no? Y creo que el presidente Lasso nos está invitando a caminar con una visión de esperanza y, como quien dice, en la minga. Y una de las cosas que sería ideal que pase en el Ecuador con el presidente Correa, el autoritario que tuvimos, nos acostumbramos no a discutir temas, sino a insultarnos. El estilo de argumentación era tratar de descalificarle al oponente, no el de ofrecer una buena idea. Y creo que Lasso nos está invitando a que aprendamos no a descalificarnos, sino a escucharnos y a proponer ideas y a dejar que las ideas se pulan con base a la discusión racional. Y me parece que esa propuesta es formidable. El mundo está apartándose de esa propuesta y parecería que el Ecuador, a Dios gracias, se está encaminando hacia esa cosa que de la cual hay tanta necesidad en el mundo, que es saber conversar. Y claro, y ahí viene una cosa que siempre yo suelo recordar por influencia
cada vez que veo esos libros, digo, Absalón como que nos guiaba en eso, ¿no? Ortega y Gasset decía, el mundo de las ideas tiene que volver, y sobre todo al mundo de la política. Las ideas que han esbozado ustedes. Abelardo, muchas gracias. Augusto, muchas gracias. Y a Fausto Ortiz, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para hacer un seguimiento. Buenos días, Abelardo. Buenos días, Muchas Augusto. gracias, Francisco. Buenos Gracias, días, un gusto compartir. Fausto Ortiz. Muchas Adiós, gracias. muchas gracias. Un Buen gusto día. saludarles. Con esto estamos terminando, ¿sí? El análisis de cómo se ha leído el discurso en la parte política, en la parte económica del señor presidente Lasso, de doña Guadalupe Yoli. Y sí, ahí hay, ¿no? Este frescor, esta luz al final del túnel. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias.